Señor, como siempre, hablando a su iglesia y para traer esta palabra. Yo no sabía cómo empezar la introducción de este mensaje. Y puse el título en el último momento porque no sabía en sí cómo hacer la introducción. Tenía la palabra, tenía el mensaje, tenía los textos, tenía los versículos y cada mañana me levantaba: Señor, dame el tema principal de tu palabra, ¿no? Y cómo empezar, no sabía, sinceramente no sabía cómo hacerlo. Hasta que vino en mi memoria, cuando estábamos viajando con mi familia a la provincia, a Bolivia, y me acordaba por la carretera, unas carreteras hermosas, que veías la montaña, que veías los pastos, qué hermosa vista. Pero había un momento que tuvimos que pasar por una carretera que era muy pequeño, muy angosto. Cuando yo me despierto y abro la cortina de la ventana, ¿no? Y miro, yo veía que el colectivo es como que un par del costado de la rueda estaba en la tierra y el otro par estaba en el aire, porque caminaba así. La montaña era así. Y claro, el chofer ya está acostumbrado y conoce los caminos, las montañas de esos lugares, ¿no? Pero uno que cuando no va por esos lugares tienes miedo y te imaginas y dices, ¿qué pasaría si viene otro coche? ¿Cómo nos desviaríamos todo, ¿no? Entonces, tantas cosas que vienen en tu mente. Entonces, cerré la cortina y dije, bueno, voy a seguir durmiendo porque no sé a qué hora era, habrá sido a las 6 de la mañana y uno cuando va en el colectivo no duermes bien, te levantas cada 3 horas, cada 2 horas por el movimiento. Pero después mi curiosidad era qué iba a pasar después, ¿no? Esa curiosidad que todos tenemos. ¿Qué va a pasar después? ¿Qué pasa? Mejor. Pero después decía, Señor, gracias porque tú tienes el control de todas las circunstancias, de todas las cosas, ¿no? Y el título de este tema, de esta charla, como podemos decir, lo puse mirando lo que Dios ve. En ese momento yo miraba que había una carretera muy angosta y que sentía en ese momento por ahí estamos en peligro. Pero por otro lado yo estaba confiada del chofer que está acostumbrado a viajar horas y horas por la carretera y decía, no creo que pase nada, ¿no? Pero humanamente a veces nos sentimos así. Sabemos que el que lleva el control es Dios en nuestras vidas, pero hay momentos que nos sentimos así, decir, ¿pero qué va a pasar, no? Y esto me lleva a hablar de un personaje bíblico que habla en Segunda de Reyes, de un siervo que cuando despierta una mañana vio una ciudad rodeado de enemigos. Él está capaz acostumbrado a despertarse y abrir la ventana y mirar y contemplar la hermosura de la ciudad. Pero esta vez cuando él se levanta y ve enemigos. Y eso le causó temor, miedo por la situación, ¿no? Y les invito a abrir sus Biblias en Segunda de Reyes, el capítulo 6. Es una historia muy conocida, pero siempre Dios va hablando, ¿no? A sus hijos. El versículo 15 vamos a leer. Y se levantó de mañana, está hablando del criado del rey, del profeta Eliseo, ¿sí? Él estaba ahí en su espacio, en su lugar con el profeta Eliseo, los dos, y de repente el siervo o el criado dice que se levantó de mañana y salió el que servía al varón de Dios, se refería a Eliseo, y he aquí el ejército que tenía sitiada la ciudad, con gente de a caballo y carros.
Entonces su criado le dijo: ay, Señor mío, ¿qué haremos? Y esa palabra, ¿no? De decir, ay, Señor mío, ¿qué haremos? Yo escribí acá, ¿cuántas veces nos pasamos por lo mismo o decimos lo mismo, ¿no? Vemos el problema, vemos la escasez, vemos el conflicto, vemos la enfermedad, vemos cualquier circunstancia que nos mueve de nuestro eje y decimos ahora, ¿qué haremos? ¿Qué haremos en este momento? ¿Qué vamos a hacer, no? Y el siervo que estaba con Eliseo estaba expresando con esa palabra una limitación física, que es normal, humanamente es normal, es de parte de nuestra naturaleza preocuparnos por esa situación. Imagínate, yo que estaba ahí en la carretera, no había pasado nada, pero sin embargo yo decía, ay, cuando miré solamente que la carretera era demasiado angosto, no veía nada por la ventana, solamente me sentía en el aire como que estuviera viajando en avión. Yo decía, ay, Señor, mirá si se choca, mirá si se cruza otro colectivo, mirá si viene. Entonces uno se va imaginando cosas. Y yo me imagino este criado, ¿no? Al salir y mira todo, esos militares, eso que le estaba atormentando, ¿no? Y el siervo, yo escribí acá, que solo veía lo que sus ojos físicos le permitían ver, que era el peligro. Y se asustó, es normal, ¿no? Él miró el peligro, él miró el problema y se puso mal. ¿Qué haremos? ¿Qué haremos ante esa situación? Al preguntar qué haremos, estaba expresando en su lógica humana que no había salida. ¿Qué haremos con esto? ¿Qué haremos con lo que va a pasar? ¿Qué haremos con esta situación? ¿Qué haremos con nuestra economía? ¿Qué vamos a hacer? ¿Cómo nos vamos a organizar? ¿Cómo vamos a sacar a flote esta situación que estamos atravesando, ¿no? Y muchas respuesta puede haber en una pregunta, ¿qué haremos ahora? Y en el versículo 16, él le dijo, o sea, el profeta Eliseo, no tengas miedo, porque más son los que están con nosotros que los que están con ellos. Y oró Eliseo y dijo, te ruego, oh Jehová, que abras sus ojos para que vea. Entonces Jehová abrió los ojos del criado y miró, y he aquí que el monte estaba lleno de gente de a caballo y de carros de fuego alrededor de Eliseo. Hermanos, al dirigirse a Eliseo, el criado acercarse a Eliseo estaba reconociendo que él no tenía la respuesta, pero esperaba que su maestro sí, esperaba que el profeta sí le pudiera dar una respuesta, ¿no? Hay gente que por ahí están preocupados y angustiados, pero ven al Hijo de Dios, te ven a ti caminando como que vas a la iglesia. Y por ahí viene y dice, mira, tú que estás cerca de Dios, ¿no le escucharon eso? Así te dice, tú que estás cerca de Dios, tú que Dios te escucha a ti, tú que vas siempre a la iglesia y que Dios te oye. Eso piensan ellos así. Y varias veces te lo dicen, ¿no? Tú que estás cerquita de Dios, tú que haces bien las cosas, ora por mí, ora por mi necesidad, te pido esto. Y entonces y piden oraciones y te cuentan algunos su problema porque quieren al fondo encontrar una solución, ¿no? Y eso es lo que hace el siervo en medio de su preocupación de qué haremos. El siervo se acerca a Eliseo, le dice, bueno, en otras palabras, danos una solución, dame una respuesta, ¿no? ¿Qué vamos a hacer? Eliseo no le reprochó por decir, ¿cómo? ¿Qué vamos a hacer? Si tú sabes muy bien, ¿acaso tú no eres mi siervo? ¿Acaso no has visto la gloria de Dios? ¿Acaso no has visto los milagros? ¿Acaso no has visto las cosas que Dios ha hecho? Pero sin embargo Eliseo, dice la palabra, que no le reprochó, sino con calma y fe hizo una oración que cambió todo. Hermano, no tengas miedo a las
a las cosas que pueden atravesar. Dios tiene el control de todo. Dios que sostiene, hermanos, que sostiene el cielo, también sostiene tu vida, también tiene controlado las cosas que te está pasando. Y a veces uno se preocupa, ¿no? Y es natural, como decía al principio, es normal que nosotros nos preocupemos. Es parte de nuestra naturaleza estar angustiados, pero el tema es dejar de lado a Dios y decir, Señor, déjame con mi angustia, yo sigo así, déjame en mi temor, yo voy a seguir así, y no poner nuestra confianza en el Rey de Reyes. Ese es el problema. El problema está en que nos miramos y nos enfocamos más en el problema y nos olvidamos en la gracia y en la misericordia de Dios de lo que va a hacer en nosotros, en nuestras vidas, ¿no? Puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, habla en Hebreos. Y nos dice eso, que nuestra mirada sea dirigido a Él, puesta nuestra confianza en Él, porque Él es el autor de nuestra vida, Él que es el consumador de todo, Él todo lo que Él ha hecho en nuestra vida, Él que nos va a dar la fuerza, la fortaleza, la sabiduría para poder tomar decisiones que están delante de Dios, para que Él sea glorificado a pesar de las circunstancias, ¿no? Muchas veces no es el peligro lo que nos derrumba, sino el miedo que nace al verlo. Vemos la amenaza y el corazón se acelera, la mente se nubla y la fe parece encogerse. Porque eso es lo que vemos, eso es lo que está frente de nuestros ojos, pero sin embargo, como puse el título, mirando lo que Dios ve, Dios no ve eso para ti. Dios no ve un destino de fracaso, de angustia, de tristeza para ti. Dios ve otra cosa. Dios ve en ti un varón, una mujer valiente, una mujer que sobresale a pesar de muchas circunstancias. Y a veces uno decimos, Señor, quítame esto. Recuerda que Pablo decía, Señor, tengo este aguijón. Pero sin embargo Dios no lo sacó. Dijo, que va a estar ahí, que en su gracia y en su favor va a estar allí. No te lo voy a sacar, Pablo. Me gustaría, capaz, el Señor hubiera dicho eso, me gustaría sacarte ese aguijón que tengo. Pero gózate aún en la tormenta. Gózate aún en los problemas, porque no es que a veces los problemas se van a ir de la noche a la mañana, pero Dios está ahí actuando. No es que las cosas se van a resolver de un momento a otro como nosotros queremos. Nosotros queremos todo ya, todo light, como el otro día hablaba una persona y decía, ¿no? Ella hasta nos cuesta hacer un puré de papa, comprar la papa, pelarla, amasarlo. No, ya está, eso fue pasado, ¿no? Compramos el sobrecito de puré instantáneo, todo rápido, porque tan ansiosos estamos, tan preocupados estamos, que queremos todas las cosas rápidas y Dios no actúa así. El tiempo es de Dios. Y cuando nosotros esperamos en el tiempo de Dios, va a ser perfecto para que Él se pueda glorificar en esas circunstancias. No va a ser cuando tú quieras, no va a ser cuando yo me encapricho, Señor, yo quiero esto ahora, yo quiero ahora hacer esto, yo quiero conseguir un trabajo ahora, yo quiero todo ahora. Hay cosas que Dios lo va a hacer en su momento, y hay cosas que va a decir esperar, y hay cosas que vamos a tener que acostumbrarnos con eso. Y eso duele. Acostumbrarnos con algo que queremos que salga de nosotros duele si no lo sacamos. Pero Dios no siempre nos dice, yo te voy a librar en esto. Dios no siempre nos dice que en esto vas a salir. Dios siempre te acompaña en esa tribulación. Dios siempre está a tu lado en esas circunstancias, porque quiere sacar lo mejor de ti, que es la fe en Él. Porque quiere trabajar en ti todavía, en tu carácter, en tu corazón.
En todas las áreas Dios quiere seguir trabajando en ti. Por eso todavía permanece el dolor, todavía permanece la circunstancia, y por ahí uno no lo entiende en su momento, pero el Señor nos dice el tiempo de Dios. El tiempo de Dios. Porque el tiempo de Dios es perfecto. Ver lo que Dios ve no es mirar lo que está enfrente, sino lo que Dios está a punto de hacer. Eso es fe. De creer que Dios lo va a hacer cuando Él quiere hacerlo. Lo que Dios está a punto de hacer, eso le corresponde a Dios en su tiempo. A veces cuando uno tiene un problema o algo que uno quiere, se lo entrega al Señor, y siempre lo dice, ¿no?, el pastor, a veces entregamos esa carga, entregamos esa dificultad al Señor, pero al mismo tiempo llevamos en la mochila, porque nos cuesta soltar. Porque nos cuesta soltar ese carácter, nos cuesta soltar esa forma de vida, nos cuesta soltar muchas cosas. Y Dios no puede obrar en eso. Dios transforma, cambia y obra, pero también nosotros tenemos que tomar una decisión de poder ver más allá de lo que mis ojos naturales ven, sino poder ver lo que Dios quiere que tú veas. Y Dios lo que quiere que tú veas es su misericordia. Lo que Dios quiere que tú veas es su favor peleando al lado tuyo. En los momentos difíciles, allí al lado tuyo va a estar. Pero no cuando tú lo quieras. No cuando tú lo decías, Señor, ya quiero ya esto. Sino va a ser el tiempo que el Señor lo decida, ¿no? En el versículo 17 decía que él oró, Eliseo, y pide al Señor: te ruego, Jehová, que abra sus ojos para que vea. Sus ojos estaban abiertos del criado, pero Eliseo se estaba refiriendo en la vista espiritual, que como hijos de Dios nosotros no tenemos que caminar por vista, sino por fe. Y eso es lo que Eliseo estaba orando, y dice, ¿no?, que Eliseo oró y le dice: te ruego, Jehová, que abra sus ojos para que vea. Entonces Jehová abrió los ojos del criado y miró, y he aquí que el monte está lleno de gente de a caballo y de carro de fuego alrededor de Eliseo. Dice: Eliseo no discutió con su siervo, no le avergonzó con su temor, sino que oró por él. De repente el criado vio que el monte estaba lleno de carros de fuego. El ejército enemigo no se había ido, pero ahora él veía algo más grande: la protección de Dios. El problema seguía, hermanos. El problema estaba ahí. Los enemigos estaban ahí, los carros, los caballos, estaban ahí. Pero sin embargo Dios, por su misericordia, le hizo ver al criado en el monte que había algo celestial, que Dios estaba jugando y estaba peleando a su favor de ellos, que le estaba dando protección, que le estaba dando seguridad, porque el criado miraba lo que había abajo. Pero cuando Elías ora, ya el criado no mira lo que hay abajo, sino mira lo que está arriba en el monte. Y nosotros, hermanos, nosotros tenemos que aprender a mirar así. Ahora no digo que nos olvidemos lo que está al frente de nosotros. El problema va a estar, pero tenemos que aprender a mirar a lo que está arriba,
lo que maneja todo, a Jesús de Nazaret, que Él es el que va a hacer la obra, es lo que va a hacer el cambio, lo que Él va a transformar, lo que Él va a cambiar, aún nuestros pensamientos, hermanos, porque nosotros nos encaprichamos en pedir lo que nosotros queremos, pero Dios dice, no te conviene. Hay cosas que no nos va a convenir y uno se pregunta, pero Señor, te pido años y años te estoy pidiendo esto. Y es que no te conviene. Dios conoce más allá de las circunstancias. Dios conoce más allá de esa petición, que está bien que lo decimos, está bien que anhelamos cosas, está bien que deseamos cosas, pero por ahí no es el momento, no es el tiempo para que el Señor actúe, sino que miremos arriba, como miró el criado, ¿no? Miró arriba y en los montes estaba la gloria de Dios manifestándose. Y ahí el Señor se glorificaba, ¿no? Bueno, leo lo que escribí. Y de repente el criado vio que el monte estaba lleno de carros de fuego. El ejército enemigo no se había ido, pero ahora él veía algo más grande, la protección de Dios. Y el problema estaba abajo, pero la solución estaba arriba, ¿no? Y en el dolor, hermanos, a veces olvidamos eso, ¿no? En la angustia, en la tristeza. Yo me imagino si el criado le hubiera visto cuando él estaba solo, cómo se hubiera puesto, pero sin embargo estaba el profeta Eliseo con él. Y en nuestras circunstancias y en nuestros problemas siempre vamos a tener a Dios a nuestro lado, peleando a nuestro favor, ¿no? Donde el Señor nos va a decir, vamos a mirar arriba, no te enfoques en lo que ves, enfócate en el proceso, enfócate en lo que Dios va a hacer en tu vida, ¿no? Le invito a abrir en el libro de Juan, capítulo 11. A veces en el miedo y en el dolor, hermanos, nos olvidamos de las promesas, nos olvidamos de las palabras que el Señor dejó plasmado aquí en la Biblia. Y esto me hace recordar lo que vamos a leer ahora en el capítulo 11. Dice la Biblia que cuando Lázaro estaba enfermo, sus hermanas se acercaron a Jesús. Estaban preocupadas por ver a su hermano enfermo, gravemente enfermo. Y el versículo 4 del capítulo 11 de Juan dice, oyendo Jesús dijo, esta enfermedad no es para muerte, sino para la gloria de Dios, para que el Hijo de Dios sea glorificado por ella. Y amaba Jesús a Marta, su hermana, y a Lázaro. Y cuando oyó, pues que estaba enfermo, se quedó 2 días más en el lugar donde estaba. Jesús amaba a Lázaro. Más adelante dice que Jesús, cuando se enteró que Lázaro había muerto, Jesús lloró. Su amor por las hermanas de Lázaro, por su familia, era muy grande. Entonces, ¿por qué Jesús no corrió directamente cuando se entera que Lázaro estaba gravemente enfermo? ¿Por qué no fue a su encuentro? Sino porque Dios estaba mirando, Dios quería hacer entender a las hermanas y a los que los rodeaba su gloria, el milagro que iba a hacer para que ellos puedan entender, para que ellos puedan aferrarse al Señor a través de las circunstancias. Por eso dice que esta enfermedad no es para muerte, sino para la gloria de Dios, para que el Hijo de Dios sea glorificado por ella, porque vas a ver un milagro. En otras palabras le estaba diciendo Jesús a sus hermanas, vas a ver un milagro, no te preocupes, no te preocupes. Que Él se quedó ahí todavía 2 días más, haciendo milagros y maravillas. Y bueno, las hermanas se fueron. Y capaz las hermanas escucharon en ese momento cuando dijo Jesús, esta enfermedad no es para muerte.
Es para que el Señor sea glorificado. Por ahí ellos tenían esa mentalidad y esa esperanza de que Lázaro no va a morir. Pero ¿qué pasa después? Su hermano muere. En el versículo 39 del capítulo 11, cuando las hermanas Marta le dice a Jesús, Lázaro ya murió. Lázaro ya está muerto. Por ahí en ese momento yo me imagino y me pregunto, ¿no le habrá reprochado Marta, María, a Jesús diciendo, tú me dijiste que no iba a morir? Tú me dijiste que esto se iba a solucionar. Tú me dijiste que esto iba a pasar. ¿Y cuántas veces nos lo hemos reprochado? Señor, tú dijiste que esto vamos a salir adelante. Tú dijiste que vas a restaurar. Tú dijiste que vas a hacer. Pero ¿sabes qué? Dios estaba viendo el corazón de sus hermanas, porque Dios quería glorificarse en diferentes áreas y en diferentes corazones, porque había dolor allí. Había dolor. Tras la muerte de su hermano Lázaro, había mucho dolor. Y cuando dice Jesús profundamente conmovido, otra vez vino al sepulcro, era una cueva y tenía una piedra puesta encima, y dijo Jesús, quita la piedra, Marta. Marta, la hermana del que había muerto, le dijo, Señor, hiede ya, porque es de 4 días. Pero no es que Jesús le está diciendo, quita la piedra. En otras palabras, aquí estoy. Ya llegué. No te desesperes. Ya estoy aquí. Ahora vamos a buscar una solución. Ahora vas a ver la gloria de Dios actuando. No, Señor. Ya me separé. Ya abandoné el trabajo. Ya pasó esto. Ya colmó mi paciencia. Y podemos poner muchos obstáculos, muchos pretextos para dar a entender el dolor que estamos pasando. Pero Marta se olvidaba lo que le había dicho Jesús antes. Esto va a ser para que el Señor se glorifique. Y ella ponía esta traba, decía, Señor, pero ya está, ya tiene olor, ya está hace 4 días, está muerto, ¿ya para qué? Y a veces actuamos así, hermanos. ¿Para qué? Señor, ya pasó. Pero el Señor siempre ahí está. Siempre ahí está recordando su promesa, hermano. Dijo Jesús, quita la piedra, Marta. La hermana del que había muerto le dijo, Señor, hiede ya, porque es de 4 días. Jesús le dijo, ¿no te he dicho que si crees verás la gloria de Dios? ¿No te he dicho si crees vas a ver tu familia restaurada? ¿No te he dicho si crees vas a ver el milagro de Dios en tu vida? Pero eso a veces se nos olvida, hermanos. A veces por el dolor se nos olvida. Por el dolor a veces olvidamos las promesas de Dios. Por el dolor, porque ellas estaban dolidas. Obviamente había una pérdida ahí de su hermano. Yo me acuerdo cuando mi hermano tenía 26 años y tuvo un accidente. Yo le pregunté al Señor hice muchas preguntas y me costó 1 año entender. Después de 1 año pude entender. Porque mi hermano estaba esperando un hijo y mi cuñada estaba embarazada y le faltaba solamente 2 semanas para que nazca su bebé. Y él anhelaba una nena. Pero en ese entonces, en esa época, no se daba a conocer qué era. Y mi cuñada le decían Chino, porque era chinito. Chino, pero ¿y si nace varón? No, va a ser una nena, va a ser una nena. Bueno, entonces le eligieron el nombre.
mi hermano le puso a la nena el nombre Jazmín. Y mi hermano dijo, no, va a ser, mi cuñada dijo, bueno, y si es nena vamos a poner Alejandro, porque su nombre era Alejandro. Faltando 2 semanas, mi hermano tiene un accidente y a las 2 horas muere. 26 años. 26 años ocurre esa tragedia y yo tenía 18 años. Cuando ocurre ese momento. Nace la nena, y fue nena lo que él anhelaba, y mi cuñada le pone Jazmín, porque mi hermano lo había querido así, que se llamara Jazmín, entonces le pone Alejandra Jazmín. Pero yo le había preguntado al Señor por qué él anhelaba verla a su hija. Había comprado todo color rosa para nena. Ni uno compró celeste por ahí que naciera varón. Él tenía esa seguridad que iba a ser nena porque él quería una nena, una nena, una nena. Estaba tan ilusionado por esa nena, por ese bebé, y nació mujer. Y yo le estuve preguntando un año al Señor, ¿por qué? Si era joven, conocía a Cristo, pero no estaba muy afirmado en el Señor. Pero tuvo tiempo, estuvo 2 o 3 horas en coma, que solamente yo le dejo al Señor de que Él se haya arrepentido y haya dado sus últimas en su memoria, en su palabra, con palabras al Señor en el hospital. Yo no llegué a ir. Fue mi hermano, en ese entonces mi hermano mayor era ya creyente en el Señor. Entraron mi hermana, mi melliza, mi otro hermano, que son creyentes en el camino, y oraron por él, pero yo no sé más. Yo me quedé en casa con mi mamá y le pregunté un año, ¿por qué, Señor? Y a veces en el dolor, hermano, no te deja razonar, no te deja visualizar. Después entendís que los propósitos de Dios no son a tu manera. No es como esa canción, ¿no?, que dice a mi manera. En el Evangelio no es así. Es a la manera de Dios. A la manera de Dios que se mueve las cosas para ver su gloria. A la manera de Dios vamos a ver los milagros, vamos a ver cosas grandes y maravillas que nos dice Dios en su palabra, pero a su manera de Él, no a nuestra manera. Por eso decía a veces que en el dolor a veces uno no entiende. Yo estuve enojada con el Señor, 1 año estuve enojada con el Señor. Iba a la iglesia, sí, iba a la iglesia porque yo siempre estaba trabajando en la obra, estaba con los chicos, estaba en la alabanza, iba a la iglesia para cumplir, pero aquí adentro estaba el dolor. Y recuerdo, hermanos, que en una noche, ayer en mi iglesia hacíamos vigilia, ayuno, y en una noche de vigilia el Señor me da una respuesta de las preguntas y de las tantas preguntas que le había hecho por la situación de mi hermano, ¿no? Y es tan bueno el Señor, hermanos, tan bueno que allí en tu dolor Él está allí al lado. Dice que Jesús, cuando se enteró que Lázaro que Lázaro murió, sus hermanas lloraron, sus familiares lloraron y Él también lloró. Ahora, no era que Jesús sabía que lo iba a resucitar a Lázaro, sí, sino que el Señor también ve tu dolor. El Señor también ve tu tristeza, tu angustia, ve tus lágrimas y allí está acompañándote para que pases por ese momento de tristeza, de agonía y de dolor. Y es donde el Señor te va fortaleciendo, aunque estés cegada por el dolor, aunque no lo puedas entender en ese momento, pero ahí está el Señor hablándote. Y es maravilloso, ¿no?
Jesús sí amaba profundamente a esa familia. Su demora no fue indiferencia, fue una decisión guiada por un propósito mayor que él tenía. El amor de Jesús no siempre se expresa como intervención inmediata. A veces el amor del Señor se expresa con el tiempo y con la paciencia, para que Él pueda ver cómo tienes que actuar, para que Él pueda ver en ti el crecimiento espiritual, porque a Él lo que le importa es más tu alma, tu espíritu, tu cambio de vida. Más allá de lo que tú reniegues, patalees y dices, ¿por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Y así estuve un año. ¿Por qué, Señor? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Más allá de todo eso, el Señor no te reprocha. Y después te va a hacer entender, por ahí no un año, por ahí 2 años, 3 años, 4 años, vas a entender que era necesario, que era lo mejor. Ver la gloria de Dios no es cuestión de lógica humana, sino de fe. Dios no nos pide entender cómo va a obrar, sino confiar en lo que Él hará. Dios quiere que aprendamos a ver las promesas cumplidas, incluso antes, hermanos, antes que sean manifestadas. Por fe. Le invito a abrir en Juan. Estamos en Juan, en el capítulo 6. ¿Sabes que a veces el Señor nos prueba, hermanos? Porque nos quiere ver crecer. Y aunque a uno no le entiende en su momento, pero Dios quiere sacar una joya preciosa, y para eso hay que pasar por el fuego. Para eso hay que pasar por las manos del alfarero. Y eso duele y no es fácil. Juan capítulo 6, dice la palabra que Jesús subió al monte con sus discípulos y ve a una multitud que lo rodeaba porque le seguían por sus milagros, por los milagros que Jesús hacía. El versículo 5 y 6 del capítulo 6. Dice que cuando alzó Jesús los ojos y vio que había venido a él gran multitud, dijo a Felipe, ¿de dónde compraremos pan para que coman estos? Pero esto decía para, ¿qué dice? Probarle. Porque él sabía lo que había de hacer. O sea que el Señor siempre nos va a probar. Dios sabe lo que Él va a hacer en su momento, pero a través de esa prueba Dios quiere que tú veas la gloria del Señor. A través de las circunstancias, a través de los problemas, puedas ver su gloria y puedas testificar de ello. El Señor hizo esto conmigo, el Señor hizo esto en mi enfermedad, en mi salud, en mi familia, en mi economía. Dios hizo esto conmigo, pero para eso tuve que ser probado todavía, porque el Señor quiere ver que mi fe pueda crecer, aunque no es fácil, ¿no? En la Biblia habla de, si vamos a hablar sobre que Dios siempre prueba a sus hijos, vemos a Abraham, ¿no? Cuando fue probado al entregar a su hijo Isaac. Y Dios lo detuvo al final, no permitió que lo sacrificara Isaac. Dios se glorificó, mostrando que la fe se fortalece, hermanos, ¿en dónde? En la obediencia. No, Dios no quiere que tú lo cuestiones, Dios quiere que tú lo obedezcas. También vemos en José cuando enfrentó la traición, que fue a la cárcel, cuando estuvo con sus hermanos, él sintió dolor.
Él sintió tristeza, pero Dios lo estaba probando, estaba afilando su carácter, estaba afilando todo lo que a él le hacía falta para que el Señor se pueda glorificar. ¿Era el propósito de Dios? Sí, pero el dolor lo tuvo, porque no fue fácil para él saber que sus propios hermanos lo pudieran meter al pozo y después lo puedan vender. No fue fácil. Él tuvo que pasar por un proceso de perdón, de restauración de parte de Dios para que él pueda mirar y pueda decir: no te preocupes, fue Dios que me trajo aquí. Pero dice la Biblia, si ustedes puedan leer en la historia de José, dice que cuando José ve a sus hermanos, dice que se fue a su habitación y gritó. Y su grito fue tan fuerte que toda la ciudad lo había escuchado. Ese era el dolor humano que él tenía, pero también él entendía que era el propósito de Dios, que era necesario pasar por eso. Era necesario pasar por esa circunstancia. Y si uno tiene y uno está pasando por eso y dice: yo soy un José que siempre estoy llorando por esto, llorando por el otro, bueno, es necesario, mi hermano, es necesario, mi hermana, pasar por eso para que después el Señor pueda glorificarse en un vaso vacío y limpio y pueda llenar su aceite y puedas tú ser la obra que Dios ha transformado y puedas testificar a otros de la gloria, de la misericordia de Dios que ha tenido en tu vida. Y puedas testificar que Él es el único Rey y Señor, dueño de nuestra vida, que Él va a acomodar y va a hacer las cosas perfectas, porque Él es así, aunque no lo pueda ver. En las pruebas Dios no nos abandona. Hay propósitos, nos enseña a tener paciencia, nos enseña a tener fe. Y las pruebas no son eternas en esas circunstancias. No siempre vamos a pasar por esas mismas pruebas, sino el Señor va a cambiar. Va a haber otro momento, en otra circunstancia. Pero las pruebas son temporales hasta que tú aprendas a decir: está bien, Señor, heme aquí, tu siervo hoy. Acá, hasta que tú aprendas a escuchar la voz de Dios. Y no te resistas en su llamado, y no te resistas en su propósito, sino que tú aprendas a escuchar la voz de Dios, aunque no te guste. Hasta que tú aprendas a escuchar su llamado, aunque no te guste. Hasta que tú aprendas a escuchar su propósito, aunque no te guste. No siempre va a ser algo que me guste. Sí, Señor, aquí estoy. A veces hay que pensar y decir: Señor, si tú me has llamado, aquí estoy. Aquí estoy. ¿A quién iré? Aquí estoy, Señor, envíame a mí. Habla, Señor, que tu siervo oye, como decía Samuel. Habla, Señor, que aquí estoy, preparado para escuchar tu voz, preparado para escuchar lo que tú quieres que yo escuche de ti y no escuchar la voz del enemigo. Porque la voz del enemigo te va a decir: tú no puedes, mira cómo siempre estás, mira tu economía, mira tu familia, mira tus hijos, mira. Y el título de hoy es: mira lo que Dios ve y no lo que tú ves. Mira lo que Dios ve en ti. Y Dios ve en ti algo grande y maravilloso. Dios ve en ti una obra perfecta. Dios ve en ti a alguien que va a sacar a flote su familia, porque va a recibir el favor de Dios. Dios ve en ti un siervo, un ministro en su palabra, con dones y talentos, sirviéndole a Él. Pero para eso el Señor quiere trabajar todavía en ti. A veces en el dolor tomamos decisiones equivocadas porque creemos que de esa manera lo vamos a resolver. Porque aún de vista uno dice: esto debe ser, como pasó con el profeta Samuel, ¿no?
cuando casi unge al hermano de David, porque lo creyó, porque lo vio fuerte, poderoso, alto, robusto, qué sé yo. Él debe ser el rey. Seguramente es él que tiene que ser, sí, porque los otros no dan, él sí, por su físico, por ahí, por su estatura, por la forma de vestir y muchas cosas, ¿no? Y nos equivocamos a veces. Nos equivocamos a veces en mirar y decir, esto tiene que ser así. Casi Samuel unge al hermano de David por su estatura, pero Dios buscaba algo que no se veía por fuera. Dice en 1 Samuel capítulo 16, 7, dice, porque Jehová no mira lo que mira el hombre, pues el hombre mira lo que está delante de sus ojos, pero Jehová mira el corazón. ¿Cómo dice? Porque Jehová no mira lo que mira el hombre, y el hombre siempre va a mirar lo que a mí me conviene, siempre va a mirar de acuerdo a mi capacidad, de acuerdo a mi intelecto, de acuerdo a lo que se pueda mover en el momento, en mi economía, en el gobierno, todo eso se ve. Y Dios dice, yo no me muevo por lo que ve, lo que tú ves. Yo no me muevo así. Porque Jehová no mira lo que mira el hombre, pues el hombre mira lo que está delante de sus ojos. ¿Y qué es lo que está delante de tus ojos, hermanos? ¿Qué hay delante de tus ojos que estás observando, pero que no te da crecimiento espiritual, que no te ayuda a madurar en el camino del Señor? ¿Qué es lo que estás mirando? ¿Tu aflicción? ¿Qué estás mirando? ¿Qué es lo que estás mirando? Pero Dios mira tu corazón. Dios lo que mira tu corazón. ¿Quieres ver la gracia de Dios? Busca a Dios. ¿Quieres ver su favor? ¿Quieres ver su misericordia? Busca a Dios. Mira lo que Dios ve. No mires lo que tus ojos físicos están mirando. Dios no nos ve como somos hoy, nos ve por lo que llegaremos a ser en sus manos, porque somos una obra en las manos del Señor. Vamos a ponernos de pie, mi hermano. Vamos a orar. La hora se me pasa volando. Sabes que los discípulos también miraron, cuando aún estando con Jesús, miraron con sus ojos físicos la tempestad, el viento, cuando estaba en la barca. Aún Pedro, cuando Jesús estaba con él y caminaba sobre el mar. Él se enfocó mirando a Jesús, pero cuando desvió su mirada, pidió auxilio. Señor, ayúdame. Y eso es lo que va a pasar cuando nosotros desviamos la mirada de Dios, hermano. Vamos a terminar diciendo, Señor, ayúdame. Mira dónde estoy, mira lo que me está pasando, mira cómo estoy. Y Dios te va a decir, aquí estoy. Yo no me he ido. Yo no te he soltado, tú te soltaste de mí. Aquí estoy. Vamos a orar, hermanos. Padre amado, Dios de la gloria, gracias, Señor, porque tu palabra, Padre mío, nos ayuda a poder entender que a pesar de los problemas, a pesar de las circunstancias, a pesar de los momentos difíciles, tú nos enseñas a que podamos mirar lo que tú ves. Nuestros ojos físicos miran, Señor, la tristeza, mira la angustia, mira la enfermedad, pero tú ves más allá de eso. Ayúdanos a entender, Señor, y poder, Dios mío, grabar en nuestra mente y en nuestro corazón tus palabras, tus dichos, tu promesa, porque a veces se nos olvida, así como le pasó a Marta, la hermana de Lázaro, cuando Jesús le dijo que esto era para que Dios sea glorificado, pero en ese momento ella se olvidó.
Señor, te ruego, Padre, que tú nos ayudes a poder entender tu propósito que tienes con mi vida. Sé que a veces somos necios, somos necias, Señor, y nos encaprichamos en retener lo que a ti no te agrada. Nos encaprichamos en hacer lo que a ti no te agrada. Nos encaprichamos, Señor, de mirar lo que a ti no te agrada. Mas tú, Señor, dices, mira lo que yo veo. No mires tu condición, no mires tu situación. Mira al cielo. Que ahí en el cielo están los carros y caballos que te van a proteger. Que ahí en el cielo, si hablamos espiritualmente, si visualizamos espiritualmente, vamos a ver los ejércitos rodeando, que nos rodea, Señor, para que nosotros podamos entender que tú peleas por nosotros, que tú estás con nosotros, a pesar del dolor, a pesar de la tristeza, de lo que estemos atravesando, pero tú vas a estar al lado de nosotros, contemplándonos, diciendo, no temas, aquí estoy, no desmayes, yo estoy contigo. Y a veces queremos que el dolor se vaya porque causa tristeza, angustia, pero solamente tú sabes, Señor. Solamente tú sabes, Señor, cuándo, cómo, dónde te vas a glorificar. Mas te ruego, Padre, que tú nos ayudes a mirar lo que tú miras, que nos ayudes a mirar lo que tú contemplas, que nos ayudes a desear lo que tú quieres que nosotros deseemos, para poder, Señor, entregar nuestro corazón a ti y vernos, Señor, un reflejo, Padre, de tu obra perfecta, Señor. Donde podamos entender, mi Señor, que sin ti nada somos. Y ni aún las hojas de los árboles se mueven. Ni aún todo esto tiene sentido si tú no tienes el control de ella, Padre. Gracias te damos, Señor, porque sabemos que a pesar del dolor, voy a aprender a mirar lo que tú miras y no lo que yo en mi humanidad pueda mirar, sino que a través del dolor se pueda convertir en gozo, sabiendo que tu gloria y tu misericordia va a pelear a favor nuestro. Gracias, Señor. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Dios le bendiga, mis hermanos.